cubierto con su sal. Y entonces yo le pregunto, en aquel momento, ¿será que aquellos serafines estaban pensando en otra cosa que no fuera Dios? Yo creo que no. Y eso me hace recordar lo que Moisés dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, no necesita abrir, yo voy a leerlo aquí. Él dijo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, no hay lugar en nuestro corazón para más nada. Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta: ¿será que en el día a día, a partir de mañana, lunes, o hoy, que es domingo, que empieza la semana, será que todas mis fuerzas, todos mis pensamientos están en el Señor? ¿Será que el pensamiento que más viene a mi mente es Jesucristo? ¿O será que mis fuerzas, será que mi hablar está envuelto en otras cosas? ¿Será que yo me estoy envolviendo con distracciones, cosas que van en la contravía del Señor? Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es para mí también, para todos nosotros. ¿En qué nosotros hemos colocado nuestras fuerzas? ¿En qué hemos colocado nuestros pensamientos, nuestro amor? ¿Será que así como aquellos serafines que estaban delante de Dios, nosotros tenemos nuestro pensamiento en el Señor todos los días? Entonces es una pregunta que tenemos que hacer. Pero siguiendo en lo que dice esta palabra de Isaías 6, nosotros vamos a continuar en nuestro capítulo. En el versículo 5, 4 y 5 dice lo siguiente. Perdón, en el 5, versículos. Sí, pero yo estoy saltando el 4. Sí, en el 5 dice lo siguiente. Entonces dije, aquí es Isaías hablando: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, hasta han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, en ese versículo 5, nosotros vemos que la reacción del profeta Isaías al ver al Señor en el trono fue reconocer su error, lo que estaba de equivocado en él. Cuando nosotros miramos al Señor Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta de la santidad del Señor Jesús, no hay como uno mirar tamaña santidad y no reconocer que uno está equivocado, que uno pecó, que uno hizo lo que desagrada a Dios. Yo no estoy diciendo que uno va a mantenerse viviendo en el pecado, porque si Jesucristo nos salvó, nosotros necesitamos de una diferencia de antes y después de Cristo. Pero tampoco podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que entender que somos personas, seres humanos, que pecamos, así como Isaías lo reconoció, y que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Eso me recuerda también lo que dijo David en el Salmo 51. Ese Salmo de David es donde él está reconociendo su error, porque un profeta Natán, llegó a donde él, y él dijo como una parábola para que él se diera cuenta del pecado que David había cometido contra Dios, cuando él orquestó la muerte de Urías y cometió adulterio. Entonces, miren lo que David dijo. También no necesita abrir Salmo 51, yo voy a leerlo acá. Pero dice lo siguiente, David hablando: ten compasión de mí, oh Dios,
conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces, en ese salmo aquí, David, así como Isaías, está conociendo su pecado, reconociendo su pecado y sus fallos, sus errores. Por eso que a veces hay personas, en general, que pasan años dentro de una iglesia y que todavía no han conocido a Cristo, todavía no han sido liberados, porque no han reconocido sus fallos y sus errores. ¿Saben lo que sucedió después que Isaías reconoció su error? También está escrito allá en Isaías, capítulo 6, y ahora el versículo 6. Solo volviendo al versículo 5 para recordarlo. Él dijo, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y ahí en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Entonces, ¿qué sucedió después que Isaías tuvo la visión de Dios, reconoció sus pecados? Hubo un serafín, uno de los serafines fue enviado por Dios para que con una brasa le tocara sus labios, y él fue que limpio, purificado. Amén. Entonces, cuando uno reconoce su pecado, sus errores, no es solamente para no quedar con su conciencia pesada, culpándose por eso, no. Pero la propia palabra de Dios nos enseña a reconocer nuestros pecados y a arrepentirnos. Si usted mira la palabra de Dios, usted va a encontrar a Jesús hablando de arrepentimiento. Usted va a encontrar a Juan Bautista hablando de arrepentimiento. Usted va a encontrar a Pedro, después del bautismo con el Espíritu Santo, hablando de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué sería diferente hoy? Porque el arrepentimiento genera vida. Cuando uno se arrepiente y deja sus errores para atrás, uno no solamente llora, se siente triste, pero uno cambia. Amén. Porque el verdadero arrepentimiento no es sentirse mal, no es sentirse triste y seguir haciendo las mismas cosas. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, usted puede ni siquiera llorar, eso no importa. Pero si usted cambia y deja las acciones anteriores, las actitudes anteriores, entonces hubo un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que generar cambio y tiene que generar vida. Amén. Otra cosa muy importante que nosotros no podemos olvidarnos es que después que uno es perdonado por Dios, después que uno se arrepiente, uno no puede permanecer como un niño en la fe, como un bebé en la fe. Porque cuando Cristo nos rescata, Él nos hace nuevas criaturas. Y nosotros necesitamos avanzar. Algo tiene que cambiar en nosotros.
Y fue lo que sucedió con Isaías, porque Isaías, él no se quedó solo en aquel estado, yo estoy equivocado, errado. Después que él fue purificado, ¿qué sucedió con Isaías? Dice lo siguiente en el versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Una cosa que también el propio David dijo, aún en aquel salmo donde él estaba reconociendo su error y arrepintiéndose, él dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Entonces, mire lo que dijo David en aquel salmo de arrepentimiento: así enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, a medida que David se estaba arrepintiendo, él ya estaba hablando también de enseñar los caminos del Señor a los pecadores. Cuando Dios preguntó: ¿quién irá por nosotros? Así que Isaías fue purificado, él dijo: envíame a mí. Entonces, uno no puede estar solamente buscando de Dios la cura, la bendición, el milagro, pero uno tiene que ser el canal de milagro y de bendición para las demás personas. En algún momento lo que Dios puso en nosotros tiene que alcanzar a quien está allá afuera, que no conoce a Cristo. Y usted no tiene que ir muy lejos para ir hacia donde una persona que no conoce a Cristo. Quizás la persona que no conoce a Cristo vive con usted en su casa, o está en su trabajo, o en su universidad, yo no sé, o vive al lado, es su vecino. Porque hay muchas personas, por lo menos en Brasil es así, hay muchas personas que quieren ir para África a ser misioneros, pero a veces las personas que están a su lado no son cuidadas. Y yo no tengo nada contra la persona que quiere ir para África, un país perseguido, para ser misionero. Amén, si Dios lo llamó para eso. Pero la misión inicia con quien está cerca de nosotros. Si yo no doy ejemplo, si yo no soy un cristiano verdadero con quien está cerca de mí, ¿qué me garantiza que yo, estando en un escenario más radical, yo voy a aguantar la presión? Entonces, si yo tengo certeza, si nosotros tenemos certeza de que Cristo nos salvó, nos purificó, el amor de Dios, Él no puede quedar solamente para mí. A través de uno, tiene que alcanzar a otras personas. Amén. Ahora sí me gustaría que nosotros abriéramos en Romanos capítulo 5. Porque me gustaría que usted viera esa palabra, no solamente escuchar. Romanos capítulo 5, Nuevo Testamento. Sí, Romanos 5, el versículo 5. Romanos 5:5. Eso, Romanos 5:5. Preste bastante atención, por favor, lo que está en Romanos. Dice lo siguiente: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Será que nosotros podemos repetir esa parte? Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Aún vamos a leer más unos 3 versículos de ahí, pueden dejarlo abierto. Pero mire qué afirmación poderosa. Dios, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, Él derramó su amor, que es incomparable, en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Si Dios nos purificó y derramó su amor en nosotros, ¿cómo es posible que el amor de Dios
no va a rebosar en nosotros y no va a alcanzar a las personas que están perdidas. Porque si Dios fue capaz de amar al mundo de tal forma que entregó a su único hijo, que Él, podríamos decir, hizo un sacrificio allí por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos sacrificar nuestra vida para Dios y por los demás? Porque es difícil cuando uno se acerca a un no creyente, una persona que no conoce a Cristo, que no entiende a veces lo que uno está diciendo, y uno invierte tiempo en aquella persona, uno invierte su energía en aquella persona. Eso es difícil, no es confortable, pero es algo que tiene que arder en nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que yo tenga la certeza que Dios murió por mí, se sacrificó por mí, y yo no puedo ir y alcanzar a una persona que está perdida, que no conoce a Cristo? Yo no puedo estar engordando espiritualmente, solamente recibiendo y nunca rebosando y alcanzando a quien no conoce a Cristo. Amén. Y aún en Romanos capítulo 5, a partir del 6, dice lo siguiente, del versículo 6: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo, cuando murió por nosotros, aquí la propia palabra dice que Él murió por los malvados. Entonces, yo no tengo el derecho de pensar que yo soy mejor que una persona que está allá afuera, porque Cristo murió por mí. Por eso que nosotros, cuando Cristo murió por nosotros podemos llamarnos hoy de cristianos, de nueva criatura, porque dependemos del Señor y de su gracia para eso. Pero si no fuera la gracia de Dios, si no fuera la transformación de mente y de corazón del Señor, nosotros continuaríamos siendo esos mismos malvados que la palabra de Dios está describiendo acá. Entonces hay a veces que desconfiar hasta de uno mismo, porque si no fuera la gracia del Señor en la vida de uno, ¿de qué seríamos capaces? ¿De qué maldades seríamos capaces? Entonces, ¿por qué yo me voy a creer mejor de una persona que está allá afuera? Jamás. No podemos hacer eso. Por eso que si el amor de Dios está en mi corazón, habita en mí, en un momento necesitamos de un cambio, de una transformación. Yo no puedo estar solamente apuntando mi dedo para una persona que está allá afuera, sea un ladrón, una prostituta, quien sea, y creerme mejor que esa persona. Porque si no fuera Dios rescatándonos, quizás estaremos en las mismas prácticas o hasta peores. Entonces, hasta para ser santo, uno necesita de Dios. Para andar en el camino correcto, uno depende de Dios. No puede hacerlo con la fuerza de su brazo. Amén. Y eso es algo que rompe, quiebra nuestro orgullo. Porque en realidad no hay en que enorgullecernos en nosotros mismos. ¿Qué mérito tenemos nosotros de la santificación de Dios? Dios es quien nos santificó. Amén. Entonces, para ir finalizando, me gustaría volver a hablar justamente sobre ese amor que Dios colocó en nuestro corazón.
Pare para pensar en esa afirmación, en que Dios derramó su amor en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, y que Dios nos salvó siendo malvados y pecadores. Yo tengo el deber de amar no solamente a las personas de la congregación, eso es muy importante. Hay que amar a los hermanos, hay que sí cuidar de los hermanos, pero también no podemos olvidarnos de las personas que no conocen a Cristo. Y a veces eso va a ser difícil, porque el amor que uno entrega, el amor de Dios que uno está entregando, ni siempre va a ser pago con amor. Ni siempre le van a devolver amor con amor, principalmente allá afuera. A veces usted va a amar a una persona que no conoce a Cristo, y esa persona puede devolverle odio, puede devolverle insultos, puede devolverle maldad, puede devolverle corrupción. Pero hay que entender que quien no conoce a Cristo está muerto espiritualmente en sus pecados y delitos. Entonces, ¿cómo yo puedo cobrar vida de quien está muerto? ¿Cómo yo puedo cobrar conocimiento de quien no conoce a Cristo? La persona que no conoce a Cristo está actuando según su naturaleza pecaminosa. Entonces no hay como, yo veo una persona mala allá afuera cometiendo maldad, crímenes, y mi reacción va a ser ¿qué? Insultar a esa persona, a maldecir a esa persona. No. ¿Qué es lo correcto hacer? Nosotros tenemos que orar por las personas que están viviendo en la maldad y en la iniquidad. Esa es la actitud correcta. Y entender que esas personas necesitan, así como nosotros, de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, en lugar de insultar al impío, al que no conoce a Cristo, debemos orar por ellos, debemos buscar una forma de alcanzarlos y de que ellos conozcan a Cristo y el Evangelio. Amén. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Eso de aquí es difícil de hacer muchas veces, porque ni siempre nosotros vamos a ser bien tratados, ni siempre nos van a amar, pero Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 21, Él dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo aquel que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Más adelante, en el versículo 38, Jesús también dijo: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo.
Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Entonces Jesús acá nos está enseñando a devolver el mal con el bien. Si nosotros tenemos en nuestro corazón devolver el mal con el mal, eso no es el Evangelio de Jesús, es otro Evangelio, porque eso son palabras de Jesús, no mías. Entonces hay que examinarnos y saber qué es lo que nosotros estamos viviendo, en dónde nosotros estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestras energías. ¿Será que el objetivo de nuestra vida es la gloria de Dios o es mi orgullo? Porque nuestra vida, ella es para la gloria de Dios. Entonces todo lo que yo voy a hacer, hasta lo que no vea como espiritual, porque hay personas que no ven estudiar, quizás trabajar, quizás una conversación con sus familiares como algo espiritual. Pero todo lo que yo hago como cristiano, todo lo que nosotros hacemos como cristianos, es para la gloria de Dios. Tiene que ser con el objetivo de dar gloria a Dios. Y yo le pregunto una cosa: si nosotros tuviéramos la visión, la conciencia de que Dios está con nosotros, así como aquellos serafines que yo hablé en el inicio, que estaban delante del trono de Dios, así como Isaías que estaba delante del trono de Dios, yo le pregunto, si yo tuviera la conciencia, si yo creyera realmente que Dios está conmigo, ¿será que yo iría a vivir de manera que desagrada a Dios, que deshonra a Dios? ¿Será que yo iba a vivir en el pecado sabiendo, teniendo la conciencia de que Dios está viendo todo? El problema es que a veces no tenemos esa conciencia que dice en Isaías 6, que muestra Isaías 6. Los serafines no se atrevían ni a descubrir el rostro, tenían el rostro cubierto delante de Dios. Entonces, que la conciencia, el reconocimiento, el pensamiento de que Dios está en cada momento de nuestra vida puede estar vivo en nosotros. Entonces, cuando usted vaya a responder a una persona, piense en Jesús primero, piense cuál sería la respuesta que Jesús le daría a esa persona. Cuando usted va a servir a una persona, sea en la iglesia o sea en su trabajo, porque el trabajo o un negocio, eso también es servir a las personas. No es sobre dinero, es sobre servir a las personas. Qué bien yo le estoy ofreciendo a las personas. Entonces, cuando usted vaya a trabajar, piense, ¿cómo es que Jesús se portaría en este ambiente de trabajo que yo estoy? ¿Será que iba a devolver el mal con el mal? En esa semana sucedió una situación que me dejó muy enojado, y mis padres lo saben porque ellos vieron. En mi trabajo, una persona podría decirse que me faltó el respeto a mí, yo estando acá de vacaciones, y mi reacción primero, yo me enojé, pero yo busqué no transmitir mi enojo a aquella persona, por más difícil que fue. Le estoy diciendo que fue fácil, no fue fácil, porque nuestra carne, las ganas que dan, es usted devolverle en la misma paga, en el mismo nivel. Pero Dios, Él nos
nos guía y nos direcciona. Entonces, para mí no fue fácil contenerme, mantenerme calmo, pero cuando uno piensa en la voluntad de Dios, cuando uno piensa en la gloria de Dios, uno no retribuye a la persona en la misma forma. Y eso, como yo les dije y repito, no es fácil. Pero recuérdese de dos cosas. Primero, de la presencia de Dios que está con nosotros a cada instante de nuestra vida. Y segundo, lo que dice en Romanos 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Entonces, si el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón, no hay como uno no retribuir con el amor. A veces es mejor, si una persona le está insultando, le está faltando el respeto, déjelo hablar sola y vaya a orar por esa persona para que Dios tenga misericordia de él. Porque muchas personas, aún mismo dentro de las iglesias, no están viviendo según el Espíritu Santo, pero según la carne. Mucho de la cultura mundana, de la venganza, del odio, se ha infiltrado dentro de las iglesias. Y acaba que eso contamina la mente de uno. Y entonces, cuando uno tiene que reaccionar, a actuar como Cristo nos enseñó, en esa palabra que yo acabé de leer, acaba reaccionando como el mundo enseña. Entonces, que nosotros podamos actuar como un Isaías que leímos en el inicio de la palabra, como un rey David que reconoció su error y se arrepintió. Porque si no hay reconocimiento de nuestros errores, si no reconocemos que nosotros somos equivocados, si no hay arrepentimiento, ¿cómo es que Dios puede purificar? ¿Cómo Dios va a purificar a alguien que todavía no reconoció su pecado y su orgullo? Nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios. Y yo les digo una cosa para ir realmente ahora terminando y hacer una oración. Esta vida que nosotros vivimos aquí en la tierra es solamente una, no hay regreso. Entonces, una actitud que uno toma en esta vida, usted no va a tener una otra oportunidad de regresar. Si yo cojo eso de aquí, ese celular, y lo tiro en el piso, se va a romper. Y no hay como yo restaurarlo sin llevarlo a un técnico o algo así. Entonces, cada actitud que nosotros tomamos en esta vida, nosotros tenemos que buscar tomarlas de acuerdo con el Cristo que nos salvó y que nos santificó y que derramó su amor en nuestro corazón. Amén. Tenemos que tener la conciencia de quién nosotros somos en Jesús. Si uno es hijo de Dios, tiene que actuar como hijo de Dios. Y la iglesia, uno de los motivos de la iglesia estar acá es justamente para dar apoyo. Porque si usted reconoce que está equivocado en algo, nosotros no podemos apuntar el dedo para usted y decir, mira, fulano está en pecado, pero hay que prestar su apoyo y restaurar. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en este momento me gustaría que pudiéramos estar de pie, por favor, para hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Y ponga la mano en su corazón. Y que en este momento, con los ojos cerrados, usted pueda pensar en lo que más le tocó
en su corazón en esta palabra. Esta palabra fue para mí, fue para usted, fue para todos nosotros. Hay algo en esta palabra que nosotros tenemos que vivir y mejorar. Entonces piensa lo que es. Quizás puede ser reconocer la presencia de Dios en su vida. Quizás puede ser reconocer un pecado y arrepentirse. Quizás puede ser reconocer que no ha amado lo suficiente a quien está fuera de la congregación o hasta mismo a quien está dentro de la congregación. Piense en este momento qué es lo que usted debe cambiar en su vida. Porque yo creo que Dios quiere purificar personas en esta mañana. Limpiar, lavar, salvar personas que no han conocido a Cristo, si es que las hay aquí. Entonces, si ese es su caso, si usted todavía siente que hay errores en su vida para arrepentirse, simplemente reconozca la presencia de Dios delante de nosotros y haga como Isaías, reconozca su error, haga como David, pida para ser purificado. Con los ojos cerrados vamos a unirnos en oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús, nosotros estamos delante de tu santísima presencia. Nunca salimos como cristianos de Él y nunca saldremos. Entonces, que en el nombre de Jesús, Padre, delante de tu presencia, delante de tu santidad, que tú puedas hacernos santos como tú eres santo, Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestros errores, las veces que nosotros nos enojamos, las veces que nosotros perdimos el control en la cabeza, Señor. Las veces que siquiera que nosotros quisimos devolver el mal con el mal. Dios, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo haga la obra que solamente el Señor puede hacer en nosotros. Tu palabra habla de hacer nuevas criaturas, Señor. Si aquí en este lugar todavía hay alguien que no se ha transformado en una nueva criatura, que haya una transformación, que haya salvación, Dios. No espere por mi oración, haga su oración y hable con Dios. Ese es un momento para hablar con el Señor. Ese es un momento para pedir, para ser lavado por la sangre real, la sangre verdadera del Señor Jesús. Hable con Dios. Quizás usted estaba escuchando esa prédica y vino algo a su mente, algo que tú sabes que te está destruyendo de alguna forma, que te está consumiendo de alguna forma, y tú necesitas echarlo a los pies de la cruz, deshacerte de lo que te está matando, de un pecado, de un error, de algo constante. Pídale a Dios que transforme su mente, su corazón, que haga una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que tú has hecho, Señor, por tu bondad, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias por la salvación, y no solamente por la salvación, pero por el amor que tú derramaste en nuestros corazones, en nuestra mente, y ayúdanos, Dios, a partir de hoy, a partir de mañana, a hacer lo que te agrada, a cumplir tu voluntad aquí en la tierra, a matar todos los días nuestra carne y vivir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Señor Dios, ayúdanos, Dios, a mirar el ejemplo de los hombres que fueron mencionados, Isaías, David, que nosotros podamos tener una
postura de humildad delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos y te agradecemos. Amén. Amén.